Buenas tardes. A nombre de nuestro rector maestro profesor Jesús Ruiz Barraza de la Universidad de Tijuana y en el marco de la presentación del doctorado en psicología, les damos la más calurosa bienvenida a la conferencia magistral Estado actual de la investigación en psicología, que será impartida por el doctor Jorge Mario Flores Osorio, a quien le damos la más calurosa bienvenida. A continuación, queremos presentarles el video promocional del doctorado en psicología. La Universidad de Tijuana nace con un objetivo central: ser protagonista trascendente en atención a la demanda de educación superior. Por ello, la Universidad de Tijuana, con responsabilidad social, ha fomentado la intervención en el ámbito de la cultura y el arte, así como en programas de desarrollo y organización comunitaria. Concebimos la vinculación con el sector empresarial a partir de la academia. Por ello, nuestros estudiantes deben de realizar obligatoriamente 30 semanas de estadía profesional en el sector laboral. La Universidad de Tijuana ha concluido su proceso de acreditación y la Asamblea General de FIMPES ha votado unánimemente el dictamen mediante el cual nuestra universidad es acreditada lisa y llana y en primera vuelta. La Universidad de Tijuana confirma su alta calidad académica al recibir la acreditación institucional lisa y llana por parte de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, FIMPES. Lisa y llana es la máxima categoría de acreditación que la FIMPES otorga a una institución educativa en reconocimiento a su excelencia académica. Nosotros nos sentimos muy orgullosos porque este reconocimiento es en función del esfuerzo realizado por maestros y estudiantes. Un lugar muy privilegiado que el resto de las universidades del país, y lo que garantiza, tanto para alumnos como padres de familia, que sus hijos van a estar en una institución pues, de excelencia, de mejora continua. La Universidad de Tijuana ha perseverado por muchos años para obtener esta acreditación y ahora lo logra finalmente la universidad, y es un momento entonces de euforia para la institución y para todos aquellos que integramos la Universidad de Tijuana. Es un momento feliz, pero que nosotros vamos a perpetuar ese momento. Pues una conquista importantísima porque los sitúa a ellos como profesionistas que egresan de una universidad con las más altas calificaciones por su excelencia académica. Hoy podemos decir, la excelencia académica de la Universidad de Tijuana hace la diferencia con otras universidades. La Universidad de Tijuana, que sigue reafirmando su calidad educativa y comprometida con su comunidad, ha desarrollado con el diseño por parte del doctor Jorge Mario Osorio el doctorado en psicología, único en la región, que tiene la intención de contribuir al desarrollo de la investigación científica y humanística de México y de manera especial a la región norte del país, formando personal altamente calificado para la generación y aplicación de conocimiento en el campo de la psicología, aplicado al contexto organizacional, social, educativo, de la salud y en los ámbitos sociopolíticos de la sociedad del conocimiento, y con la capacidad para desarrollarse en diferentes espacios geográficos. Por ello, el doctorado en psicología se dirige a 4 factores fundamentales en sus líneas de investigación, las cuales son psicología y salud, psicología, cultura y trabajo, contexto y crisis social, cognición, aprendizaje y socialización. En el programa participarán académicos que por sus características y productividad en el contexto de la investigación se distinguen a nivel nacional, regional y estatal, incluso a nivel internacional, lo cual implica una formación de alta calidad y solidez académico-científica. Por ello, la Universidad de Tijuana los invita a que formen parte de esta experiencia única en el doctorado en psicología. ¡Bienvenidos! A continuación me permito dar lectura a una breve semblanza del doctor Jorge Mario Flores Osorio, quien es licenciado en Psicología, maestro en Filosofía de la Ciencia y doctor en Filosofía y Ciencia.
Actualmente es profesor honorario de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, presidente investigador del Centro Latinoamericano de Investigación, Intervención y Atención Psicosocial AC, asesor de la Dirección Académica de la Universidad Autónoma de Guerrero y profesor del Instituto de Pedagogía Crítica. Ha dictado seminarios en diversas universidades de América Latina, ha sido organizador del Tercer Congreso de Psicología Social de la Liberación en la ciudad de Cuernavaca, México, así como del Primero y Segundo Congreso Internacional Intervención y Praxis Comunitaria realizados en Cuernavaca y San Cristóbal de las Casas, México, respectivamente. Dentro de sus publicaciones más recientes se encuentran La Universidad Pública en la Sociedad Global, en Historia, Modernidad y Crisis de la Educación Superior, Editorial Lucerna, Diógenes, Ciencia, Ética y Práctica Psicológica en Psicología, Globalización y Desarrollo en América Latina, Editorial Latinoamericana, Praxis and Liberation in the Context of Latin American Theory of Psychology of Liberation, Marixa Montoya. Y Christopherson, editor, Editorial Spring, New York, Estados Unidos, Ética y Construcción Social de la Libertad Latinoamericana, en Psicología Social para América Latina, Epistemología de los Pueblos Oprimidos, Universidad Autónoma del Estado de México, Contradicciones y Perspectivas de la Formación y Práctica Psicológica en América Latina, en la carrera de Psicología en la región Centro-Sur de Anúes, Guadalupe Villalobos, coordinadora, Universidad Autónoma del Estado de México, Anúes, Educación Arte, en el Imaginario, Revista Psicólogos, Universidad Autónoma de Sinaloa, de la Intervención a la Praxis Comunitaria, en Psicología, Acción Comunitaria, Sinergias de Cambio en América Latina, Editorial Caminos, La Habana, Cuba, La Informalidad de la Psicología Comunitaria, en México, en coautoría con Eduardo Almeida, en Historias de la Psicología Comunitaria en América Latina, coordinado por Marixa Montero e Irma Serrano García, Editorial Paidos, dentro de otros recién publicados. Dentro de los proyectos de investigación que realiza actualmente, pueden mencionarse la Escuela Rural en América Latina, capítulo México, y acuerdos de paz y memoria colectiva en colectivos maya y excombatientes guatemaltecos. Además, participa en el proyecto de la Red Latinoamericana de Formación en Psicología Comunitaria, en el proyecto Ética de la Formación de Psicología Comunitaria en Latinoamérica. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Jorge Mario Flores Osorio. Gracias, Rodolfo. Me complace mucho estar hoy en este momento en que el Centro Universitario de Tijuana está lanzando un programa orientado a la formación de investigadores. Un programa que probablemente cuando lo vean ustedes en el camino tiene una pretensión de ser diferente en los procesos de formación para los que estén interesados en ese ámbito. Y dentro de ese contexto me han invitado a platicar con ustedes en torno a las perspectivas actuales de la investigación en psicología, que podemos decir el marco en el que lo abordaré será lo que está pasando en el mundo en la psicología hoy. ¿Y por qué es importante hablar de las perspectivas de la investigación en psicología en América Latina en el contexto de la apertura de un programa de posgrado para formar investigadores? Lo aclaro en términos de que hace algunos años, cuando nosotros pensábamos en la investigación en psicología y cuando muchos de nosotros nos formamos como psicólogos, la única perspectiva que parecía que orientaba el trabajo de investigación era la vinculada al conductismo o al neoconductismo. Indudablemente todo esto derivaba de que en primera instancia el proyecto de formación de psicólogos en México nace ya claramente definido como un programa de psicología en la UNAM y en la Universidad Veracruzana, orientados precisamente por las tradiciones conductuales. Lo que hacía pensar que la investigación solo podía hacerse bajo ciertos marcos de lo que en ese momento se podía llamar modelos cuasi experimentales.
muchos de nosotros nos formamos a través del análisis experimental de la conducta, y esa era la tradición fundamental que se instalaba en las escuelas de psicología e indudablemente se instalaba también en el proyecto de formación de investigadores en América Latina. Y todo esto sustentado en primera instancia por la Asociación Psicológica Americana, que es la que trazaba, digamos, los caminos que todos los psicólogos deberíamos de seguir y sobre todo los que estábamos haciendo investigación, y posteriormente ya para América y para Iberoamérica o para Interamérica, lo que era la Sociedad Interamericana de Psicología. Eso hacía que prácticamente todo aquel que pudiera pensar en una alternativa diferente de hacer investigación estaba descalificado. Es decir, incluso en las posibilidades de participación en congresos, todo el trabajo tenía que estar situado cercano a los modelos experimentales o, en su defecto, a las estrategias instrumentales que eran las dominantes en el campo de la psicología. Y parecía ser que todas las otras tradiciones no tenían cabida. Sí, incluso la psicología social tenía que marcarse también en la dinámica de esos análisis experimentales. Influido todo esto también por esta necesidad de la psicología de vivir en el campo de lo que era definido como ciencia, es decir, por asumir la tesis fundamental del criterio que desde Viena a principios del siglo XX se definía como método científico. Es decir, todo aquel que quisiera estar en el mundo de la ciencia tenía que ajustarse a lo que habían planteado los filósofos de la ciencia en Viena como criterio de demarcación de la ciencia con respecto a otras actividades que podrían ser consideradas como metafísicas en primera instancia o simplemente como no ciencia. Esto es el modelo que todos conocemos y que se le dan dos nombres, el modelo verificacionista o el modelo inductivo. Ese modelo que nos enseñaban que la investigación se hacía a partir de la observación de fenómenos particulares, fenómenos que después se constituían en una hipótesis que después tenía que tener la posibilidad de ser verificada a través de un experimento en el que se establecían definiciones operacionales y se establecían términos de correspondencia. Por consiguiente, todo lo demás no era validado como investigación científica. Sin embargo, el propio proceso de trabajo y las propias problemáticas que venían presentándose en el marco de la psicología, dentro de las que hoy algunas se han vuelto tradiciones más de intervención, como la terapia familiar, la terapia ocupacional, todos estos programas más pensados en profesionalizar, también abría el camino a pensar que habrían otros espacios en los que había que hacer investigación, que la psicología no podía reducirse nada más al estudio de ciertos elementos que podrían ser certificados como conducta. Es decir, no solo la conducta era un elemento importante de investigación. Incluso en la propia psicología social norteamericana se introduce la variable del estudio de las actitudes, pero siempre vinculado a la idea de la conducta. Es decir, la actitud en términos de la posibilidad que teníamos de predecir un comportamiento a partir de saber cuál era la actitud de una persona o de un grupo, y si esa conducta era una conducta que pudiese ser prevista como inadecuada, podrían establecerse los mecanismos previos para poder modificarla. Es decir, ese era un poco el campo que abría, digamos, a la psicología social la posibilidad de investigar. Sin embargo, esto empieza a tener, digamos, referencias críticas muy importantes. Por ejemplo, en el campo de la psicología social aparecerían las críticas que desarrollan los franceses, particularmente un personaje que se nombra Serge Moscovici, que en disputa con todas estas tesis de la investigación vinculada a la actitud, él empieza a generar una idea que va a denominar el representaciones sociales. Él lo va a hacer a partir de una investigación de su tesis doctoral, en la que él intenta saber cuál es la representación social que tenían los parisinos del psicoanálisis. ¿Por qué? Porque a Moscovici le parecía que los parisinos hablaban de psicoanálisis, pero él se preguntaba, ¿realmente saben de psicoanálisis?
realmente conocen lo que es el psicoanálisis o hay otra dimensión que influye en que la gente hable de psicoanálisis. Y entonces Moscovici empieza a trabajar la idea de los preconceptos, empieza a trabajar la idea de las creencias en términos de cómo la población parisina se mueve, y entonces él se pregunta si en el caso de los parisinos había un conocimiento del psicoanálisis o había una creencia o había un preconcepto. Y llega a la conclusión él, bajo la categoría que genera, de decir que los parisinos tienen representación social del psicoanálisis, entendiendo él por representación social a algo que se había instalado y que todos compartían, pero que no se sustentaba en un conocimiento. Y que entonces lo que hacía que la gente tuviera un comportamiento determinado no eran las actitudes como planteaba la psicología social norteamericana, sino era la representación social que se había instalado en cierta población, en este caso París. Creo que lo hubiera podido hacer perfectamente Moscovici en Argentina, que es prácticamente la misma situación, donde hasta el taxista le habla a uno de psicoanálisis. Y en México también pasa eso, la gente tiende a hablar de psicoanálisis sin tener realmente un conocimiento de él. Entonces esto nos abre otro camino de posibilidades de investigación. Pero en otros ámbitos, por ejemplo, de lo que en primera instancia se traduciría en una intervención psicoterapéutica, es decir, en pensar en la solución de ciertos problemas individuales, empiezan a nacer otros campos interesantes de la investigación en psicología y que hoy nosotros podemos denominar como psicología de la salud. Es decir, en el caso concreto de psicología no se hace investigación sobre los padecimientos particulares, sino sobre ciertas problemáticas emocionales que están vinculadas a los procesos de salud. Por ejemplo, lo que pasa con un paciente terminal, lo que pasa con un paciente hipertenso, es decir, lo que pasa con un paciente que está en una fase terminal de cáncer, pero que la psicología de la salud estaría trabajando en un proceso que es diferente a lo que pasa con otros programas de intervención, sino que aquí lo que interesa es conocer realmente qué es lo que está pasando en ese conjunto de pacientes y explicar esa dimensión, lo que permitiría, digamos, a quienes intervenir de manera más certera, digamos, en sus procesos de intervención y sobre todo vinculados ya a casos concretos, digamos, de investigación. Y en ese marco, por ejemplo, una personaje que va a participar con nosotros aquí como profesor, ha venido trabajando la idea de la subjetividad, ¿sí? La idea de cómo explicar esa zona de sentido que se instala en una persona y que es la que de alguna manera estaría determinando esos nuevos procesos internalizados y que estarían influyendo en cierto tipo de comportamientos. En términos de una constitución que tendría que ver con un factor cultural, es decir, ya no es un elemento estrictamente individual, la respuesta que yo puedo tener a determinado padecimiento, sino está determinado por dinámicas culturales que han quedado, digamos, internalizadas y que en el caso de Fernando González Rey, él la definiría como subjetividad. Y entonces eso lo lleva a él, como a otros investigadores, a recuperar algunas tesis importantes. Él, de Vygotsky particularmente, va a recuperar la idea de zonas de sentido, que es lo que finalmente él piensa que sucede, digamos, en la persona. Primera instancia pensándolo en el aprendizaje, en términos de que el aprendizaje es la constitución de una zona de sentido, pero finalmente también esto que tiene que ver con la cultura es algo que se refiere a una zona de sentido que se ha instalado en alguien y que tiene que ver con la cultura. Y Fernando entonces empieza a trabajar algo que él llama epistemología cualitativa, partiendo de una crítica importante a las tradiciones instrumentales, ¿sí?, que se habían instalado y que siguen instaladas todavía y pretenden ser las dominantes en la investigación de psicología, y también a las versiones dogmatizadas, diría yo, de los que se asumen como cualitativos, es decir, se vuelve un nuevo dogma y entonces toda la investigación se tiene que hacer de alguna manera. Y Fernando, en un primer texto que él llama Retos y perspectivas de la investigación cualitativa en psicología, en la primera parte hace una crítica a estas posiciones cualitativas, mostrando él
que hacen exactamente lo mismo que hacen las otras tradiciones de las cuales suponen que critica. Entonces aquí abrimos otro espacio para poder hacer investigación desde otro contexto. Pero también en el campo de la psicología se introducen las variables de las estrategias metodológicas desarrolladas en primera instancia por los antropólogos, que sería toda esta parte de la etnografía, en razón de intentar explicar no las prácticas culturales como las explicaría un antropólogo, sino para entender cómo esas prácticas culturales están respondiendo a esos procesos de subjetivación de la cultura. Esto es, cómo mi práctica cultural es una práctica que está determinada de alguna manera por valores, por costumbres, por ideas, por pensamientos, etcétera, pertenecientes a una cultura. Y en esa dimensión, entonces, de lo perteneciente a una cultura, empezamos a pensar un problema importante, y es la característica psicológica que tendría esa dimensión cultural, que finalmente también estaría estableciendo diferencias en la dinámica de relación de los sujetos. Esto nos lleva también a pensar en el otro problema, que aquí, justo en esta dimensión cultural, en ese proceso de subjetivación, lo que está pasando en esta gente que investiga este elemento es que las personas o los sujetos están haciendo una síntesis particular de la historia, que a pesar de vivenciar una cultura semejante, tienen preferencias diferentes en su actuar en la vida, es decir, elecciones en términos de lo que hacen, de lo que no hacen, de por qué actúan de determinada manera, de por qué se insertan en determinados grupos, por qué estarían en contra de determinadas situaciones del propio grupo. Es decir, todo esto explicado dentro de ciertos procesos de investigación que estarían tratando de entender cómo esa dinámica de subjetivación, lo que a pesar de ser la misma, establece una diferencia en los sujetos, porque la síntesis histórico-cultural no es la misma en todos. Con esto, indudablemente, esas investigaciones rompen con la tesis de que todos somos iguales, ¿sí? Es decir, todos tenemos probablemente el mismo espacio de constitución, pero no somos iguales. De aquí van a ser un elemento importante que hoy se instala a veces mal en la dinámica social, que tiene que ver con la diferencia. Así que no es simplemente una diferencia como la queremos ver de cultura, sino una diferencia que va más profundamente, ¿sí?, en la manera de subjetivar la historia. Entonces, eso indudablemente que no se puede estudiar a través de las estrategias instrumentales. No se puede estudiar a través de los elementos clásicos, sino efectivamente va a haber una recuperación de lo que los antropólogos llamaban biografías dirigidas, y se va a instalar como entrevista a profundidad y como historia de vida, ¿sí? Y al instalarse como historia de vida, entonces también, a diferencia de lo que pasa con los antropólogos, que se quedan nada más en la descripción, en la parte de interpretación psicológica, o más bien en la parte de investigación psicológica, se introduciría también la necesidad de interpretación. Esto implica entonces que ahora aparecen nuevas dimensiones para esta parte de la investigación que tiene que ver con la hermenéutica. Hermenéutica que, bueno, no me voy a poner en este momento a explicar, pero que hay tradiciones diferentes. Pero dentro de esas mismas tradiciones de la hermenéutica, lo único que yo haría una diferenciación es, por ejemplo, yo puedo hacer un trabajo en esta dimensión de prácticas culturales o incluso de prácticas educativas a través de la propuesta de Paul Ricoeur, por ejemplo. Y lo que hace Paul Ricoeur es recomendarnos la reconstrucción de esos procesos de subjetivación a través de la narrativa. Entonces, en un caso puedo hacer historia de vida, pero en un caso, en este que me muevo por vía de Paul Ricoeur, lo que haría es construcciones narrativas. Porque Paul Ricoeur nos va a indicar que la narrativa, o en la manera en que narramos nuestra historia, están presentes nuestras preferencias políticas, nuestros posicionamientos ideológicos e indudablemente nuestra referencia cultural. Pero eso requiere un tipo de interpretación particular, en este caso
de la narrativa. Y entonces fíjense cómo en una misma tradición que podría ser de interpretación tenemos 3 tradiciones realmente. Por un lado Paul Ricoeur, por otro lado tenemos a Gadamer y por otro lado tendríamos a Habermas, por ejemplo, con la idea de acción comunicativa. Eso nos lleva a trayectos diferentes e indudablemente a procesos de construcción de conocimiento diferentes, ¿sí? Y por otro lado tenemos las tradiciones instrumentales, siguen presentes, siguen vigentes como tradiciones. Por ejemplo, en el caso de los que están hoy investigando todo lo que son factores psicosociales en términos de la salud laboral. El mayor grupo que trabaja, Arturo Juárez, que estará con nosotros por acá, el compañero Pando de Guadalajara, es decir, la mayoría de ellos, su tradición está vinculada a poder diseñar un instrumento que según ellos tenga un grado de confiabilidad tal que pueda ser aplicado a diferentes espacios laborales para determinar, según ellos, lo que serían los factores psicosociales determinantes en los problemas de salud laboral. No solo en el asunto del burnout, que es el que está de moda. Realmente esto tendría que llevarnos a descubrir otro tipo de padecimientos que se producen en los ambientes laborales. Y entonces acá nos encontramos con la dinámica instrumental, que para lo que ellos hacen tiene su propia validez. Y no podemos nosotros decir y negar que esa es una forma de hacer investigación en psicología. Estemos o no de acuerdo, es una forma de hacer investigación en psicología que tiene presencia y que tiene legitimidad en el campo de investigación psicológica. Y también hay quienes se dedican a hacer estrictamente teoría, es decir, hacer epistemología de la psicología. Hay quienes hacen epistemología del psicoanálisis, por ejemplo. Hay quienes pueden hacer epistemología de alguna categoría en alguna tradición psicológica, etc. Esto nos lleva a otro marco de investigación que estrictamente podríamos pensar que es teórico, ¿sí? Porque su revisión, su búsqueda, es una búsqueda fundamentalmente realizada en el marco de lo que está escrito, de lo que se ha producido, ¿sí? No entran a un trabajo de campo como entraría alguien que haga etnografía, por ejemplo, o como que alguien estudie factores psicosociales, sino es un trabajo mucho más fuerte en términos de la producción teórica, de esa búsqueda, de esa revisión, porque son personas que van a tratar de demostrar, digamos, en muchas ocasiones, por ejemplo, cómo se construye la categoría de inconsciente en el psicoanálisis, ¿sí? O si la categoría de inconsciente fue definida por Freud en el psicoanálisis, porque todos hablamos también de inconsciente y no sabemos si realmente la definió. Los que trabajan eso dicen que es una categoría que Freud nunca definió, solo la dejó planteada, ¿sí? Por eso es que cuando nos hablan del inconsciente no les queda más que señalarnos aquella vieja enunciación de Freud, que los sueños son la vía regia al inconsciente, pero la pregunta es ¿qué es el inconsciente? Algo que Lacan después intenta hacer a partir de la epistemología, ¿sí? Y para ello Lacan introduce una nueva variable en la investigación epistemológica que tiene que ver con una tradición que es el estructuralismo francés, que había sido generado en su origen por la antropología francesa, básicamente por Claude Lévi-Strauss, que va a desarrollar toda la tradición estructuralista, pero que además va a introducir otra variable en la investigación, que es la lingüística, ¿sí? Y al introducir la lingüística, introduce indudablemente en la investigación la necesidad de trabajar desde una perspectiva de lo que hoy nosotros podemos denominar como lógica moderna. Es decir, no es un análisis lingüístico el que correspondería a una lógica aristotélica, sino a una lógica moderna que no necesariamente se refleja en universales. Por eso es que Lacan dejaba planteado en su teoría que no existe la mujer, ¿sí? Pero no es para los seminarios que han hecho, precisamente por incomprensión, sino una cuestión lógica, porque las lógicas modernas nos llevan a la idea de no trabajar con universales. ¿Y por qué no trabajar con universales? Porque si decimos que existe la mujer con ciertas características, con una sola que no corresponde a esas características, el enunciado es falso. Entonces, esa lógica entra mejor a la idea de los existenciales. Es decir, existen mujeres con ciertas características, y entonces no existe la mujer. Pero entonces es una negación lógica que, obviamente, muchos de los que
han hecho tantos seminarios, libros y todo eso, no saben lógica. Entonces han hecho toda una interpretación y se la han pasado viviendo de una negación lógica por desconocimiento. Pero aquí lo que quiero resaltar es que entonces Lacan recupera el estructuralismo y recupera la lingüística como estrategias de investigación, ¿sí? En una investigación que en su base sería epistemológica en el caso lacaniano, ¿no? Él estaría tratando de trabajar epistemología y sobre todo tratando de desarrollar la categoría de inconsciente que él encontraba como posibilidad, el lenguaje, digamos, para desarrollarla, ¿sí? Entonces aquí tenemos otra tradición de investigación en psicología que sigue siendo válida, y aquí tendríamos que distinguir entre Lacan y los que han trabajado en epistemología y los lacanianos, ¿sí? Porque también a veces la instrumentalización de ciertas tradiciones de investigación no solo se da en el ámbito cuantitativo, sino también en el ámbito cualitativo, ¿no? Sí, igual, no es lo mismo pensar a Moscovici que a los representacionistas sociales, ¿sí? Los representacionistas sociales han desvirtuado tanto a la tradición de Moscovici que ahora cualquiera hace representaciones sociales y hasta yo me puedo hacer un estudio de representaciones sociales de esta botella, cosa que no está presente en la propuesta de investigación que desarrolla Moscovici en esa dimensión. Pero también tenemos otros campos, digamos, de investigación. Lo que pasa en la investigación social, que se abre a las posibilidades, por ejemplo, de una psicología social comunitaria, a las posibilidades de una psicología comunitaria, ¿sí? Que lo social comunitario y lo comunitario nos marca dos tradiciones diferentes de investigación. Es una tradición mucho más cercana a la psiquiatría y a la medicina psiquiátrica, y una tradición mucho más cercana a las propuestas de investigación de las problemáticas sociales, políticas y económicas de la población latinoamericana. Es decir, las tradiciones de investigación entonces se abren en dos caminos. Un camino recuperado en buena medida de la teoría latinoamericana, en buena medida de las perspectivas planteadas por Antonio Gramsci con respecto al marxismo él en Italia, y a los propios trabajos que se hacen en América Latina, con Paulo Freire, con Orlando Falsbordan, con Camilo Torres, etc. Es decir, tradiciones mucho más vinculadas a una tesis fundamental del compromiso. Y con eso se va abriendo un camino que rompe con una vieja discusión en la ciencia y en las propias ciencias sociales, y es si podíamos ser neutrales en la producción de conocimiento. Es decir, si nosotros, cuando producimos conocimiento, realmente lo hacemos desde un lugar aséptico. Pero todo esto, esta discusión que en un momento dado era teórica, entre decir que queríamos ser científicos, queríamos ser neutrales, si la neutralidad existía, si la objetividad existía o no existía, finalmente se rompe, ya no para discutir si somos o no neutrales, sino para ver que en el camino todas las tradiciones de investigación están sesgadas hacia algún lugar. Es decir, ningún investigador, eso es algo que hoy ya nadie discutiría, digamos, salvo los que no les interesa entrar a pensar que el conocimiento es más allá de lo que él hace, ¿sí? Hoy no discutiría nadie que la investigación está sesgada para algún lugar. Y esos sesgos de investigación, bueno, es cierto, en muchas ocasiones están apropiados también por una institución, porque eso es también lo que pasa, es decir, cómo están situadas las instituciones. En la UNAM seguimos viendo con fuerza que los modelos clásicos, cuasi experimentales e instrumentales, siguen siendo dominantes, pero ya no encontramos en la UNAM a un solo grupo. Ya hay diversidad de formas de hacer investigación en el marco de la UNAM. Y no solo en la UNAM, en la producción, en las publicaciones. Antes no tenía uno más oportunidad que publicar en la revista, que tenía la hegemonía de publicación. Hoy tenemos varias tradiciones de investigación que se reflejan en varios grupos de investigación y que se reflejan por consecuencia también en diversidad de lugares donde se publica, ¿sí? Y en este marco nace otra tradición muy fuerte, hoy está siendo una tradición muy fuerte en el mundo, que es la psicología crítica. La psicología crítica que tiene también vertientes.
Hay una vertiente que es la que estarían al frente personajes como Ian Parker en Inglaterra, en México David Pavón, que parten de lo que ellos llaman análisis crítico del discurso. Es decir, había una tradición en investigación muy ligada al análisis del discurso, que era una tradición muy cuantitativa, digamos. Realmente uno se dedicaba a contabilizar cuántas veces aparecía una categoría en un discurso, y eso era lo que se presentaba como resultado de investigación en términos de análisis de discurso. Es decir, podía yo dedicarme a hacer el análisis del discurso de Peña Nieto, por ejemplo, o de Calderón, o de cualquier político, y entonces contabilizaba, y eso me daba la idea de cuántas veces usaba él, por decir algo, la palabra democracia, o hoy la palabra pobreza, o combate a la pobreza, etc. Pero los que introducen la idea del análisis crítico del discurso lleva a una dimensión mucho más sospechosa, digamos, de un discurso. Es decir, no se trata de saber cuántas veces utiliza una categoría alguien en un discurso, sino de entender el sentido del discurso. Y eso ya nos lleva a otra idea importante. Sí, porque una cosa es que yo use categorías, y otra cosa es esas categorías cómo están definiendo un sentido del discurso. Y entonces aquí, indudablemente, que se presenta una tesis importante que tiene que ver con la lingüística, y es la idea de los significados y los sentidos. ¿Sí? Eso nos lleva entonces a otro marco de investigación, en lo que al investigador le interesa saber el sentido, es decir, saber en última instancia la intencionalidad que lleva un discurso. Es decir, qué es lo que pretende ese discurso. Y esto ellos lo toman de dos especialistas en análisis del discurso. Uno es Bodak y el otro es, se me olvidó el nombre, pero bueno, uno es Bodak, que van a construir toda una tradición de análisis crítico del discurso, que va a ser el que van a adoptar los que hacen investigación en el campo de lo que ellos denominan como psicología crítica, ¿sí? Que tiene todo un rigor, es decir, porque todas las tradiciones que he mencionado tienen rigor, porque de repente pensamos que solo las tradiciones clásicas, verificacionistas, experimentales, tienen rigor. Realmente, para hacer análisis de discurso hay que ser muy riguroso como para hacer hermenéutica. Lo que pasa es que en la práctica muchas veces parece ser que hacer hermenéutica es interpretar lo que uno quiere interpretar, ¿sí? Y así nos lo enseñan a veces en los programas doctorales, porque quien nos lo enseña nunca ha hecho hermenéutica o nunca ha hecho análisis de discurso, y menos análisis crítico del discurso, ¿sí? Pero son tradiciones profundamente rigurosas, y particularmente son profundamente rigurosas porque tienen una base lógico, estructural, fuerte. Y entonces, cuando uno empieza a hacer ese análisis de discurso, incluso en la tradición más clásica, tan solo el definir cuál es una unidad de análisis, ¿sí? Si una unidad de análisis es una proposición o es una categoría, ¿sí? Y eso no es fácil de definirlo, ¿sí? Es decir, tiene toda una estrategia, tiene toda una técnica, y tiene una serie de requisitos para hacer ese trabajo. Pero entonces acá tenemos, en otro ámbito, ¿sí? Que se está haciendo investigación en términos de análisis de discurso. Y dentro de ciertos grupos, digamos, de análisis de discurso, particularmente el de Ian Parker, han hecho una mezcla. Ellos, lo he discutido con ellos en algunas ocasiones, porque han introducido alguna variable de Lacan, de Bodak, ¿sí? Y de Marx. Es una mezcla así interesante que ellos están trabajando, pero que han venido construyendo, digamos, una forma para interpretar los discursos académicos, los discursos políticos, los discursos sociales, porque los discursos académicos, mismo que yo estoy haciendo, tiene que tener una intencionalidad, tiene que tener un sentido. Si no es un discurso neutral, ¿sí? Es decir, el mismo hecho que yo esté pensando en que la investigación en el mundo no se hace solo como yo la hago, ¿sí? Me está llevando a presentarles a ustedes que la investigación tiene un mundo de posibilidades de hacerse, ¿sí? Y todas
tendrían un criterio de validez y todas tendrían que ser respetables, ¿sí? Lo único que yo siempre pienso es que cualquier tradición en la que yo me mueva, la tengo que hacer bien. Hace unos meses me decía una alumna que estaba trabajando, según ella, un modelo cuasi experimental, y que yo le decía, es que mira, para formular una hipótesis hay criterios. Tienes que tener elementos de probabilidad, es decir, tienes que tener un número de observaciones suficientes que te permita a ti decir que hay un porcentaje, o más bien un índice mayor de 0.7 de probabilidad de que si combinas esas variables se va a producir un efecto determinado, ¿sí? Y ella me decía, no, es que eso no. Y le digo, pues es que no te puedes inventar una hipótesis, ¿sí? Y yo le digo, pues yo te respeto que lo hagas, pero hazlo bien, ¿sí? Porque no es que tú me vengas ahorita y te inventes y digas que eso es una hipótesis. Yo te tengo que preguntar cuáles son los criterios estadísticos con los que tú formulaste esa hipótesis. Porque tú cuando vas al experimento tienes que demostrar que ese grado de probabilidad, que a lo mejor es 0.8, se da, pero tienes 0.2, ¿sí?, de probabilidad de que no se produzca esa situación. Pero lo tienes que dar y lo tienes que demostrar, ¿sí? No es cuestión de que ya hice una hipótesis y ya. Es cuestión de que tiene todo un rigor la forma de hacer una hipótesis. No es que yo les diga todo es cuantitativo, no. Es que tiene que haber reglas. Y la investigación en todos los campos tiene reglas. Y entonces cuando alguien decide hacer algo, no es cuestión declarativa. No es que yo diga, mi trabajo es de orientación cualitativa, o mi trabajo está sustentado en el método científico, eso no me preocupa a mí. Explícame cómo lo vas a hacer, por qué lo vas a hacer, cuál es el procedimiento y cuáles son las reglas del juego. Si tú me puedes explicar las reglas del juego, yo como lector tengo que trabajar en razón de las reglas del juego que tú me estás planteando. Pero si tú no me das reglas, ¿qué es lo que yo puedo leer de lo que tú me estás presentando? Entonces, en ese sentido, todas las tradiciones que hay, y puedo hablar de muchas más, pero no tenemos mucho tiempo, porque además me gustaría que establezcamos un diálogo, todas las formas de investigación que hay en los campos de la psicología social, psicología individual, psicología política, etcétera, tienen sus propios elementos, porque entonces esto va a estar determinado por lo que hoy es la psicología en el mundo. Antes nosotros pensábamos en que la psicología era una, ¿sí? Pero hoy tenemos que pensar que hay psicología política, hay psicología crítica, se han generado nuevas estrategias hoy que incluso hablan de una psicología rural, hay psicología de la salud, hay psicología clínica, hay psicología social comunitaria, hay psicología comunitaria, hay psicología de representacionistas sociales, hay psicología sustentada en el socioconstruccionismo. Esta tesis en la que ellos parten de que la realidad es una construcción social. Y ellos también tienen sus propios mecanismos de hacer investigación, ¿sí? Porque lo que van a intentar es demostrar efectivamente cómo lo que yo digo con respecto a la realidad es algo que ha sido construido socialmente, que no es algo que tenga que ver efectivamente con la realidad. Por eso es que los socioconstruccionistas, particularmente Tomás Ibáñez, dice que en crítica a los representacionistas sociales, dice él que no nos podemos representar la realidad. Y ellos parten de una tesis importante que tiene que ver con esta segunda ley de la termodinámica, la entropía, que todos los fenómenos están en la realidad con algún grado de desorden. Entonces dice Tomás que si nosotros nos representáramos la realidad, nos tendríamos que representar un desorden, ¿sí? Entonces dice, lo que hacemos es una construcción social de la realidad, es decir, el orden, la negantropía que tenemos de la realidad es algo que hemos construido racionalmente. Entonces, cuando nos referimos a la realidad, nos estamos refiriendo a una construcción social. Y eso tiene sentido porque si pensamos en la ciencia, el tiempo no existe, el movimiento no existe, la masa no existe, ¿sí? Son formas que hemos creado para hacernos, digamos, inteligible la realidad. Esto es entonces que llegamos a otra categoría importante y es
a que todo proceso de investigación está orientado a generar teoría. ¿Y por qué dije que llegábamos a otra categoría? Porque dije de que un concepto nos hace inteligible la realidad. Por consecuencia, la teoría que formulemos desde la tradición de investigación que a la que nos adhiramos nosotros es algo que nos permite hacer inteligible la realidad. Si las teorías para eso son. Por consiguiente, quizá les tendríamos que dar en cierta medida, aunque después podemos criticarlo, razón a los socioconstruccionistas, porque la teoría finalmente es una construcción social, ¿sí? Porque es teoría y tiene legitimidad como teoría solo al momento que es aceptada socialmente. Es decir, mientras yo utilice categorías que no han sido aceptadas en el marco de la teoría, en el marco de los procesos de investigación, no tiene legitimidad. Nuevamente estamos hablando de un elemento que tiene que ver con procesos sociales de aceptación de la teoría. Pero en todas las tradiciones, al menos las tradiciones con mayor profundidad, el camino va hacia la construcción de una teoría. En el caso de las instrumentales, la tradición va hacia construir instrumentos. El martes, en un examen, yo hacía una ironía porque decía alguien que estaba en el jurado a la sustentante con respecto a otra compañera que hace investigación en factores psicosociales y decía, pero es que ella ya tiene también su instrumento. Yo le decía, bueno, parece ser que toda la competencia entre los que hacen factores psicosociales es hacer un instrumento, no hacer una teoría. Es decir, generar un instrumento. Y entonces cada quien tiene su instrumento, Pando tiene su instrumento, Arturo Juárez tiene su instrumento, y así van todos, ¿sí?, trazados en la dinámica instrumental, contrario a estas otras tradiciones que he mencionado, que la intención es generar una teoría. Es decir, una teoría que tendría elementos, digamos, de mayor problematización. Es más difícil construir porque hay una base epistemológica mucho más profunda, hay una base filosófica mucho más profunda que me va permitiendo generar elementos que hacen inteligible la realidad. Por ejemplo, la enfermedad. ¿Sí? La enfermedad mental, digamos. ¿Sí? Yo que trabajo en comunidades indígenas, me encuentro con que esa categoría en comunidades indígenas no sirve. Y no sirve porque ellos dicen que en su lenguaje no existe esa categoría. Entonces no puedo explicar los problemas que se dan ahí a partir de la categoría de salud mental. Y de lo último que me he encontrado es que me decían ellos, es que tampoco existe en nuestro lenguaje el asunto de género. Es una cuestión colonial. Y entonces me pregunté, bueno, ¿y qué hacen entonces las mujeres de género que vienen a trabajar a las comunidades indígenas? Pues están imponiéndoles nuevamente una visión colonial, diciéndoles que tienen que dividirse y respetarse, porque dicen, no, es que nuestra tradición, nuestra cultura tiende al equilibrio. ¿Sí? Tiende al respeto al otro, tiende al respeto a la naturaleza. Entonces el problema de género no es un problema nuestro, es un problema colonial. Pero entonces fíjense cómo cuando vamos con una categoría a imponerla a la realidad, pues prácticamente perdemos, aunque publiquemos muchas cosas. ¿Sí? Pero eso hace también que muchas de las cosas que están publicadas tengan poco que ver con la realidad. Tienen que ver más con la imposición que hacemos de categorías a la realidad. Y eso es algo que me parece que todo investigador tiene que tener cuidado. Es decir, de tratar de entender y construir las categorías que sean necesarias en razón del espacio social en el que se mueve y no ir con categorías predeterminadas. Si bien es cierto que la teoría es importante para hacer inteligibles los problemas, no hace inteligibles todos los problemas. Hace inteligibles ciertos problemas. Por eso es que cuando hablamos de generalizar en una teoría, siempre tendremos que ser precisos, decir, es válida esta teoría siempre y cuando las condiciones a las que se apliquen sean semejantes a las que permitieron que emergiera esta teoría. Y entonces eso nos ha permitido hoy romper con las tesis de universalidad de las teorías.
con las tesis de pensar que todo lo que hace un investigador vale para cualquier X. ¿Sí? Cada grupo de investigación, cada tradición, cada investigador genera teoría para explicar determinado tipo de problemas y sirve para esos problemas. Nosotros tenemos gran situaciones conflictivas para generar conocimiento, porque de repente usamos las categorías que desarrollaron los franceses para explicar cosas en Francia y las aplicamos mecánicamente a nuestra realidad. O hace un rato conversaba con Lourdes, la pedagogía crítica, por ejemplo, que tiene su origen en dos canadienses, Henry Giraud y Peter McLaren, y después desarrollada en los Estados Unidos. ¿Sí? Tendrá la misma posibilidad de explicarse en nuestro contexto. Y eso es lo que tenemos que hacer los investigadores. No estoy descalificando esa teoría. Sé que existe, sirve, sé que me permite explicar ciertas cosas, pero no necesariamente me permite explicar otras. Y eso es lo que ha pasado en el estado actual de la investigación en psicología, que el abanico se abrió y probablemente nos cueste todavía dialogar entre una tradición y otra, porque ese es el gran problema que tenemos, ¿sí? No dialogamos entre diferentes tradiciones, porque pensamos que la otra es mala, y esto tiene que ver con un elemento que nos mete más a juicios morales entre lo malo y lo bueno que a juicios científicos. La característica del juicio científico es que no descalifica de entrada nada, ¿sí? Que parte de algún lugar. Newton tuvo que partir de Galileo, no hay de otra, ¿sí? Y 300 años su teoría fue válida, pero Planck, Bohr, Einstein tuvieron que partir de Newton. Si ellos hubiesen desechado todo lo que se había producido, probablemente hubieran cometido el mismo error que ellos pudieran criticar después. Porque justo lo que me permite a mí en el trabajo de investigación partir de una teoría es que yo la conozco profundamente y en ese conocerla profundamente encuentro inconsistencias. Y mi trabajo de investigación va orientado a tratar de superar esas inconsistencias. Y eso es lo que le da originalidad a mi trabajo. Eso es lo que me da un espacio en el mundo de la investigación. Pero eso es también lo que me hace caminar en una tradición de investigación diferente. Porque al encontrar yo que ahí no se consideró cierta situación y que lo hace inconsistente, me lleva a generar probablemente nuevos conceptos, nuevos instrumentos y nuevos procedimientos. Por consiguiente, aunque parta de la misma tradición, mi camino empieza a trazarse por otro rumbo. Y eso es lo que nos cuesta entender a veces en las universidades, porque en las universidades generamos dogmas, a pesar de que se supondría que no. Y en la investigación, sobre todo institucional, también se dogmatiza, ¿sí? Y entonces estamos finalmente poniéndonos en contra de lo que podría ser un proyecto científico. Porque si vemos la historia de la ciencia es tal porque tuvo elementos, o tiene en la historia elementos que parten de la crítica a la teoría existente y en la propuesta de perspectivas teóricas, instrumentales, categoriales, etcétera, que superan las inconsistencias de esa teoría y que indudablemente generan otra teoría. ¿Por qué Freud genera el psicoanálisis? Porque se da cuenta que su formación como neurólogo no le permitía explicar por qué había una mujer que tenía parálisis de miembros inferiores sin tener ninguna razón neurológica para ello. Y entonces dice, no, pues tengo que explicarlo. Y se pasa un buen tiempo caminando para Francia, estudia Mesmer y anda por ahí todo, y finalmente termina creando el psicoanálisis. Es decir, una teoría diferente. No es ni una teoría psicológica ni una teoría neurológica, ni una teoría médica como en un principio se fue desarrollando. Es una nueva teoría que explica otras situaciones que tienen que ver con este caso de la histeria, ¿sí? Y que se situarían en lo psíquico, que no es lo psicológico, que ese es el otro problema a veces de los psicólogos, que lo psíquico, entonces ya psicoanálisis es psicología, no, el psicoanálisis es psicoanálisis. Es una tradición de investigación particular que tiene sus propias características para investigar, que tiene todo un proyecto y que tiene también su perspectiva de investigación.
¿Qué es el psicoanálisis? El psicoanálisis es una teoría, el psicoanálisis es una práctica y es una ciencia, a decir de Freud. Entonces, tenemos que acercarnos a su tradición y probablemente, como lo hizo Lacan, introducirle variables diferentes. Entonces, claro, Lacan nos lleva a una nueva teoría, ¿sí? Es decir, a un repensar el psicoanálisis a partir de introducir la lingüística en el psicoanálisis. Entonces estamos hablando, a pesar de que pudieran estar dos tradiciones cercanas, de caminos que finalmente fueron diferentes, porque se encuentra una inconsistencia en esta teoría. Y eso pues, para ir cerrando, porque me parece que no quería hablar mucho, es que le digo, yo me emociono de esto y capaz me paso hasta quién sabe qué hora hablando acá. Pero en esto, para cerrar, la investigación actual, no me gusta usar lo actual porque si me oye alguien dentro de 100 años, lo actual va a ser dentro de 100 años, ¿no? La investigación que se hace en 2013 en el mundo en psicología no tiene una sola tradición ni tiene un problema único de investigación. Incluso yo estoy trabajando, porque bueno, aparte de mi trabajo concreto, digamos, en campo, una de las cuestiones que trabajo bastante es la parte epistemológica de la psicología, pues un vicio finalmente de ser filósofo de la ciencia, ¿sí? Y me parece que uno de los grandes problemas que tenemos en la psicología es que nunca definimos cuál era nuestro espacio de estudio. Es decir, los psicólogos no sabemos qué es lo psicológico. Por eso es que hacemos cuestiones que tienen que ver con la psiquiatría. Por eso es que estudiamos el DSM-5 ya, ¿no? Por eso cuando yo estudié me enseñaban con Noyes y Kolb. Después se murió Kolb, o no Noyes, y se llamó nada más Kolb, una psiquiatría, ¿sí? Siempre nos preguntamos dónde está la investigación que tiene que ver con lo psicológico. Y justo porque se abre la tradición en diferentes elementos es porque hay psicología de la conducta, hay psicología de la percepción, psicología de la salud, etcétera, ¿no? Es decir, vamos encontrándonos con una tradición que está profundamente resquebrajada, ¿sí? La psicología no sabe qué estudia. Es un proyecto, por eso quizás es más rico, porque es un proyecto. Y eso nos abre el camino para hacer investigación. Y una de las cuestiones que me parece a mí que tendremos que definir claramente es lo psicológico. Y esto lo recupero de Vygotsky, que lo deja ahí planteado, pero nunca lo desarrolla tampoco, ¿sí? Y la pregunta que me hago yo es, si finalmente al momento que definamos lo psicológico, ¿será la psicología a la que le corresponda o habrá que crear otra disciplina? Como le pasó a Freud con el psicoanálisis, ¿sí? Porque no sabemos si en el momento que logremos establecer ese centro de interés para nuestra investigación, eso se corresponda a lo que es hoy la psicología, o al generar el centro de interés tenemos que generar también el propio instrumento y la propia teoría que lo explique. Y si eso es así, seguramente estaremos en el camino de una nueva tradición que no se llamará a lo mejor psicología, no sabemos cómo se pueda llamar. Y eso es lo que hace la investigación. Yo al final de cuentas no tengo por qué situarme en la psicología, porque aquí es otra de las cosas importantes. Cuando a un investigador le preguntan ustedes si es psicólogo, si es educador, si es pedagogo, él va a decir que es investigador, que estudia en el campo de la salud, que estudia en el campo de la comunidad, que estudia en el campo de la educación, ¿sí? Porque él fundamentalmente es investigador, él no hace pedagogía, no hace psicología, ¿sí? Y esa es una diferencia. Igual, no es lo mismo hablar de un investigador en el campo de la salud que de un médico. Son dos personajes diferentes, aunque de profesión los dos sean médicos. Pero ya de oficio son investigadores. Y esa es una característica que hace diferente la tarea, y esa es una característica que hace que uno tenga una posibilidad, o debiera tener, ¿sí?, una posibilidad más amplia de ver el mundo.
Porque si vemos el mundo como ya está definido en los diferentes campos de investigación, no vemos nada. Y la característica de la investigación es siempre ver cosas que los otros no ven. ¿Sí? Es decir, eso es quizá lo que nos hace, no porque podamos ser más inteligentes que los demás, sino porque nuestro oficio rompe con el mundo existente, con el mundo ya legitimado, y trata de ver más allá de lo que todos ven. Y quizás eso nos hace diferentes. No debiera, porque todos tendríamos que poder ver más allá. Pero finalmente la formación de investigación te empieza a llevar por un camino, y que de hecho empieza con una decisión personal de ser investigador, que probablemente será muy complicado porque es más fácil reproducir lo que ya está dado. Y eso nos hace diferentes. Un profesor, pues, su obligación es enseñar lo que está y lo que sirve en la práctica. ¿Sí? Y si solo hay un método legitimado, pues este profesor va a enseñar el método legitimado, pero no va a enseñar a investigar. Va a enseñar que ese es el método que se utiliza. El que va a enseñar a investigar comete un gran error, y ya hay muchos errores, muchos de ustedes lo estarán recordando, que el que llega a enseñar las investigaciones dice que así se hace. Y la verdad es que los que andamos en el oficio sabemos que no se hace así, porque es el propio camino, el propio enfrentamiento a la problemática, la que nos va permitiendo y obligando a que generemos formas, que generemos conceptos, que generemos procedimientos, que generemos instrumentos. ¿Sí? En ese marco, pues, estoy profundamente convencido que si nosotros nos dogmatizamos y pensamos que la investigación se hace únicamente como nosotros la hacemos o como la hace el grupo en el que nos movemos, estamos verdaderamente limitados y condenados a no generar conocimiento. Tenemos que aprender a dialogar, tenemos que aprender a saber, pues si, imagínense, hablamos de la diferencia y no aceptamos que hay diferencia en la propia producción de conocimiento, ¿sí? Y finalmente uno, indudablemente, que se liga por intereses con alguna tradición, pero tiene que tener claro que no es la única tradición que existe, ¿sí? Porque va a depender mucho de la problemática, va a depender mucho de la zona. Por eso es que Boaventura de Sousa Santos, cuando habla del pensamiento europeo, dice que los europeos pretenden que su pensamiento sea universal. Pero dice, pero si es europeo, no es universal. Y si es universal, tendría que no ser europeo. Y eso pasa lo mismo en la investigación. Si yo pienso que mi forma de hacer investigación es universal, pues ya perdí. Y ya perdí porque cuando empiezo a ver otras cosas, digo, ah, caray, aquí están haciendo investigación de otra manera. Una cosa es que yo no quiera hacerla, pero otra cosa es que yo no acepte que hay formas. Esto es que lo que sería hoy la investigación en psicología en el mundo está realizada desde diferentes tradiciones metodológicas que corresponden a diferentes concepciones del mundo y que corresponden a diferentes fundamentos epistemológicos. Algunos trabajarán influidos por la fenomenología husserliana, otros influidos por la fenomenología heideggeriana, otros por el marxismo, otros por el instrumentalismo, otros por el pragmatismo, y la única diferencia es el alcance que cada una de las tradiciones tiene. Unas se quedarán simplemente describiendo, otras entran a la parte de interpretación y otras piensan que la investigación es, sí, solo sí, permite transformar el mundo. Pero son tradiciones y pienso e intento respetar el derecho que cada quien tiene a su tradición.